la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Esa es la revolución. En el año en el que Ecuavisa nació, José María Velasco Ibarra no vivía en el país. Vivía en Buenos Aires, a donde se había retirado luego de que un golpe militar lo derrocara de su cuarto mandato. Y hasta Buenos Aires viajó un grupo de ecuatorianos para hacerle una propuesta capaz de cambiar la historia. Queríamos formar un nuevo velasquismo. Gente relativamente joven, Galo Martínez, Conto Patiño, que encabezaba este grupo, Armando Espinel. Se viajó, Conto viajó a la Argentina, o convenció al presidente Velasco que intervenga en la campaña electoral, que él regrese al Ecuador. Sobra decir que Velasco aceptó y que regresó a participar en la campaña electoral. Solo había un problema que parecía simple, pero para el que no encontraban solución. Se buscaba dónde podría llegar en la ciudad de Guayaquil. Él no le gustaba llegar a hoteles y peor, no tenía dinero para pagar un hotel y él jamás hubiera aceptado que se le pague un hotel. Finalmente, Velasco Ibarra se convirtió en huésped de Juan Carlos Faiduti y entró de lleno en la campaña electoral. Una campaña que fue diferente, porque fue la primera televisada en la historia del país. Nuevas ideas. Nuevos programas. Con la misma voluntad de servicio al pueblo ecuatoriano, señalan la ruta del progreso nacional. Votemos por Velasco Ibarra y aseguremos la grandeza de la patria. Por el bienestar del pueblo, todos votaremos por Velasco. El 2 de junio de 1968, día de las elecciones, Velasco superó a su más cercano rival, Andrés F. Córdoba, por apenas 20.000 votos y comenzó su mandato en medio de grandes expectativas y promesas de cambio. Hay que recordar que en ese entonces Ecuador no era un país petrolero y el presupuesto general del Estado no era equiparable a los casi 30.000 millones de dólares que se manejan hoy. La obra, por ejemplo, que hizo Velasco Ibarra, ¿no?, fue con un presupuesto que hoy día es menor. El presupuesto del Estado es menor que el presupuesto de la Comisión de Tránsito del Guaya. Ya usted calcule, ¿no? Y con eso se hacían sus carreteritas, se hacían sus escuelas, se hacían sus obras, ¿no? Pero Ecuador, que exportaba banano, arroz y algún otro producto. Había que hacer milagros para poder mantener el país, ¿no? Y las protestas eran constantes. La popularidad de Velasco Ibarra decayó rápidamente. Los sectores rurales reclamaban por falta de atención. Las presiones políticas hicieron caer ministros en carteras claves. Y los estudiantes protestaban en las calles. Había una explosión de estudiantes secundarios que querían ingresar a la universidad, que era completamente limitado. De hecho, en el 69, un año después de haber llegado al poder, el gobierno de Velasco Ibarra se enfrentó con una revuelta que se salió de control. Este edificio es conocido como la Casona Universitaria y en 1969 estaba ubicado exactamente en el mismo sitio en el que se encuentra ubicado hoy, pleno centro de Guayaquil. La diferencia es que en ese entonces hubo un par de meses en que los estudiantes se tomaron el edificio por la fuerza. Exigían la derogatoria del examen de ingreso a la universidad. La protesta no era contra el gobierno, era contra el Consejo Universitario, pero fue el gobierno el encargado de terminar con ella. Los paracaidistas, o sea, el grupo de élite que había preparado el gobierno nacional, decretó que vaya ese organismo a asaltar la casona universitaria y a sacar a los estudiantes universitarios. No nos queda sino ponernos debajo de los asientos de las aulas. Rompieron las seguridades de la puerta y entraron disparando a todos. Nos ordenaron bajar y veíamos los cuerpos de nuestros compañeros regados, agonizantes. El número exacto de personas fallecidas nunca se confirmó. La popularidad del presidente seguía en picada. Velasco Ibarra asumió todos los poderes en junio de 1970, menos de 2 años después de haber llegado a la presidencia. Una vez dictador, defenestró a opositores políticos en puestos claves. Francisco Huerta Montalvo, por ejemplo, a quien sacó de la alcaldía de Guayaquil, o Asad Bucaram, que fue obligado a dejar la prefectura del Guayas. Todo esto ocurría entre septiembre y octubre del 70,
y llegaba la época de festejar la independencia de Guayaquil. La celebración se convirtió en protesta. El defenestrado alcalde daba una entrevista en vivo en Canal 2 cuando fue apresado por militares y el canal fue obligado a salir del aire por una noche. Assad Bucaram protestaba en las calles y también él fue a parar primero al penal García Moreno y luego expulsado a Panamá. Canal 2 suspendió el noticiero Televistazo por falta de garantías y el silencio informativo se extendió por 3 meses. Pasaron apenas algunos meses antes de que la relación con las Fuerzas Armadas también se debilitara. El ministro de Defensa, quien además era sobrino del presidente, dio de baja a 39 oficiales de la Marina de Guerra para que otros militares afines ascendieran en la cadena de mando. Eso originó un levantamiento. Desde la hacienda La Balbina comenzó la revuelta y al final Velasco tuvo que ceder. Pidió la renuncia de su sobrino y a la cabeza del ejército puso a un general llamado Guillermo Rodríguez Lara. Velasco se mantuvo en el poder, pero su gobierno estaba ya muy debilitado. Alcanzó a hacer el llamado a elecciones generales e incluso permitió que Assad Bucaram, el prefecto del Guayas que había sido defenestrado y se había exiliado en Panamá, regresara al país, pero el velasquismo ya no tenía apoyo, ni popular ni militar. En febrero del 72, un golpe de Estado lo removió de la presidencia y el general Guillermo Rodríguez Lara asumió las riendas del país. Velasco volvió a la Argentina y allá permaneció durante 7 años, hasta que la muerte de su esposa lo hizo regresar al Ecuador. Ojalá la misma providencia que terminó tan pronto con Colita, termine lo más pronto posible conmigo. Falleció un mes después. Tenía 86 años y ni un solo bien material. Su herencia fueron 5 periodos presidenciales que quedaron escritos en la historia del Ecuador.